Capítulo 7. Sospechosos inusuales. Y después de que logramos liberarnos, Rusian y yo liberamos a los demás esclavos de otras razas alienígenas que estos seres también habían capturado, le explicó Nolan a Cecil mientras Kali le ponía un plato de espaguetis delante. La miró, ahora completamente afeitada salvo por el bigote, y sonrió agradecido. Gracias, cariño. En fin, Rusian y yo los guiamos a través de una revuelta para que pudiéramos derrocar al gobierno actual y creímos haberlo logrado. Sin embargo, mientras preparaban un portal para que saliéramos, uno de los simpatizantes de la realeza logró infiltrarse en el evento y pareció colocarse explosivos. Antes de que pudiera reaccionar, Rusian me lanzó a través del portal para traerme de vuelta, le explicó al jefe de la GRA, que estaba sentado frente a él, con las manos cruzadas, mientras asimilaba toda la información que Nolan le había dado. Soltó un largo suspiro. Mierda. Conociéndolo, probablemente sobrevivió al ataque. Después de todo, tiene la longevidad de la radiación, pero quién sabe cuánto tardarán en reconstruir el daño causado, dijo con amargura. Nolan asintió, comprendiendo, mientras Cecil se levantaba. Gracias, Nolan. Informaré al gobierno ruso sobre lo sucedido. Todavía se están preparando para otra invasión, así que espero que les alegre saber que no va a ocurrir, dijo mientras Nolan se levantaba y se inclinaba sobre la mesa para estrecharle la mano. No hay problema, y gracias por avisarme sobre este asesino. Si quieres, puedo empezar a cuidar las espaldas de algunos en mi tiempo libre, ofreció. Cecil negó con la cabeza. No creo que haya llegado a ese punto todavía, pero si ves algo. ¿Sientes que te observan? No dudes en acercarte, ofreció antes de que apareciera la puerta y la cruzara. Al cerrarse, Mako se quedó en su lugar con los brazos cruzados. Me alegra que hayas vuelto, papá, dijo con tono de bienvenida antes de soltar un bostezo. Ahora, si me disculpan, me voy a la cama, mañana tengo clase, dijo mientras se dirigía a las escaleras. Espera. ¿No vas a decírselo? Preguntó Kali divertida, haciendo que su hijo se detuviera al pie de las escaleras. Nolan reconoció el tono y miró a su hijo con expresión perpleja. ¿Decirme qué? Preguntó, apoyando las manos en las caderas. Mako se frotó la nuca. Ah. ¿Ese extraterrestre? ¿El que viene cada pocos años? Ya no tenemos que lidiar con él, dijo, haciendo que la sonrisa de Nolan se convirtiera en una expresión de asombro. Sí, resulta que venía al planeta equivocado todo este tiempo, dijo. Nolan resopló y se tapó la boca con una de sus manos. ¿En serio? Preguntó divertido. Kali puso los ojos en blanco. No, eso no, vale, pero qué bien que te vayas, pero estoy hablando de Melissa. Dijo Kali emocionada, haciendo que su hijo se sonrojara mientras Nolan la miraba con curiosidad. Melissa, espera, ¿la novia de David? ¿Y ella? Preguntó antes de mirar a su hijo. Mako sintió que la cara y el cuello le ardían. Cenamos, anoche en la isla y, dijo encogiéndose de hombros, apoyándose en la barandilla de la escalera. Intentando restarle importancia al romanticismo, lo cual funcionó tan bien como esperaba al ver la sonrisa burlona de su padre, se preguntó, ¿no podría haberse quedado atrapado en la otra dimensión? ¿En serio? Preguntó bromeando. Papá, por favor, dijo mientras su padre flotaba hacia él y le ponía la mano en el hombro. Escucha, hijo, hay algo que tenemos que hablar, empezó juguetonamente mientras Mako le apartaba la mano con indiferencia. Kali soltó una carcajada mientras Nolan soltaba una risita. Pero la verdad es que parece una señorita muy guapa, la elogió con sinceridad, haciendo que su hijo le sonriera. ¿La has vuelto a ver? Preguntó. Mako asintió. Sí, quiero planear algo especial, pero nada demasiado, allá afuera, explicó. Kali soltó una carcajada. Oh, cariño, no le preguntes eso a nuestro padre, advirtió. Nolan la miró desconcertado. ¿De qué estás hablando? Te llevé a Italia para nuestra segunda cita, protestó. ¿En la segunda cita? Preguntó Mako sin curiosidad. Se giró hacia su madre, quien asintió. Parece algo importante. Kali se encogió de hombros mientras se dirigía a la sala. Oh, no fue tan malo, fue solo como actuó tu papá. Era muy arrogante cuando nos conocimos, como si quisiera que todos se inclinaran en señal de superioridad, bromeó. Nolan sonrió y se frotó la nuca con timidez. Quizás me excedí un poco. Pero pediste volver a verme, señaló mientras ella se sentaba en el sofá. Se inclinó hacia su hijo. También ayudó a salvar un autobús lleno de niños, admitió, y Mako soltó una de comprensión. Pero tu madre tiene razón, haz algo que ambos disfruten, quizá no la saques de la isla, pero algo que ambos disfruten.
¿Como una película? Pensó Mako, tocándose la barbilla. Vaya, eso sí que podría funcionar. Gracias, papá, dijo agradecido antes de subir las escaleras hacia su habitación. Nolan sonrió antes de volverse hacia su esposa en el sofá, se acercó, se sentó a su lado y la dejó apoyar la cabeza en su hombro. Ella dejó escapar un suspiro de felicidad. Me alegro de que hayas vuelto, dijo felizmente mientras los brazos de Nolan se enroscaban alrededor de su cintura y la atraían hacia sí para poder besarle la mejilla. Te extrañé, dijo antes de besarla de nuevo, esta vez en la boca. Separándose, le sonrió, mirándola fijamente a los ojos. Te extrañé mucho, dijo en voz baja antes de besarla en el cuello, haciendo que Kali se retorciera en sus brazos mientras sus labios le hacían cosquillas en la piel del cuello. Mako está en su habitación, exhaló con una sonrisa. Por eso insonorizamos el nuestro, dijo juguetonamente antes de levantar a su esposa en brazos y llevarlas flotando por el aire hasta su dormitorio. Mientras tanto, Cecil Steadman recorría los pasillos del complejo subterráneo del Pentágono de Estados Unidos para la guerra. A su lado, un hombre de su misma edad, con la cabeza rapada y gafas de sol que le cubrían los ojos, revisaba un informe. La autopsia preliminar de Christopher Esquiline no nos reveló mucho debido a su estado de descomposición, pero nuestro equipo de reanimación se encarga de ello. Deberían poder retroceder el tiempo de descomposición hasta justo después de su muerte, pero no podemos estimar cuándo podría ser, le explicó el hombre a Cecil, quien asintió brevemente. Bien, ¿cuál es el estado de los demás objetivos potenciales? Preguntó mientras doblaban por un pasillo que conducía a un par de puertas grandes. Hay equipos fantasma en espera. Es fácil seguirles el ritmo a la mayoría. Algunos nos están dando problemas, pero hice que el despacho aprobara algunas aeronaves para seguirlos, explicó su asistente. Cecil asintió de nuevo al llegar a las puertas. Adelante, dijo mientras las puertas se abrían a una habitación más pequeña y oscura. A ambos lados de Cecil, en las paredes, su gente observaba los monitores. Frente a él había una gran ventana que daba a una sala de interrogatorios. Frente a la ventana había un hombre mayor, más o menos de la edad de Cecil. Él también llevaba el pelo rapado. Sin embargo, a diferencia del asistente, que vestía traje, este hombre llevaba pantalones cargo y una camiseta en ley verde oscuro. «Brit, ¿cómo se dice?», preguntó Cecil mientras se acercaba al hombre. Se dirigió a la sala de entrevistas, donde una joven de cabello largo y negro estaba sentada en el escritorio con una taza de café en las manos. Sus ojos cansados y tristes se reflejaban tras unas gafas de montura fina. Makoto Tsukauchi, es la manager de Esquiline. Le informamos de su fallecimiento hace una hora y lo está llevando lo mejor posible, le explicó al director de la GRA. También fue la última persona que habló con él. Voy a entrevistarla, explicó. Cecil suspiró. De acuerdo, hazlo. Ojalá podamos obtener una fecha más clara de su desaparición, dijo asintiendo. Brit se la devolvió antes de entrar en la habitación y cerrar la puerta tras él. Makoto levantó la vista de su café y miró al hombre que se acercaba a la mesa. Buenas tardes, señora. Me llamo Brit y trabajo con los Guardianes del Globo. Entiendo que podría ayudarnos a comprender mejor el paradero del señor Esquiline antes de su fallecimiento, dijo con cautela, notando la mirada triste del gerente. Ella asintió. Sí, nos conocimos el día que desapareció. Hablábamos de su próximo viaje a Japón y yo estaba visitando a mi familia, así que vino a verme, recordó con una expresión agridulce en su rostro. Su esposa Pamela está embarazada de nuevo, el pequeño Cory está muy emocionado por tener un hermanito o hermanita, su voz se apagó con tristeza. Brit sintió que se le tensaba la mandíbula brevemente. Ya la contactamos y le explicamos la situación, sé que no es mucho, pero nos aseguraremos de que estén bien, ofreció. Makoto frunció los labios y asintió con gratitud. Bueno, el día que lo conociste, ¿cuándo lo viste por última vez?, preguntó. Cuando atacaron el HSC estadounidense, recibí una alerta en el teléfono. Sri se fue directo a Estados Unidos inmediatamente después, recordó antes de tomar un sorbo de café. Dijo que hablaríamos más tarde. No supe nada de él durante unos días, pero supuse que era solo por las labores de recuperación, razonó el gerente. Pero cuando llamé a Pam, me preguntó si lo había visto y presentí que algo andaba mal. Negó con la cabeza, decepcionada. Lo siento, ojalá pudiera ofrecer más, comenzó antes de que Brit negara con la cabeza. No, eso realmente ayuda, dijo, mirando de reojo el espejo que tenía a su derecha. Al otro lado del espejo unidireccional, Cecil se volvió hacia Donald, que estaba al teléfono.
Llamen al descomponedor a Esquiline. Si conseguimos la hora de la muerte, quizá podamos determinar dónde cayó, ordenó. Donal asintió mientras transmitía la orden por teléfono mientras Cecil se giraba hacia las puertas de donde venían. Esquiline fue la primera víctima de este asesino, y desde entonces han atacado a varios héroes en diferentes lugares del mundo. Pero si Esquiline despegó directamente de Japón, entonces tienen muy poco tiempo para atacarlo, pensó. Todos los héroes asesinados hasta ahora eran los mejores por una razón. Eran difíciles de matar de varias maneras, y algunos simplemente eran inmunes a ciertos tipos de ataques. Si algo tenía de bueno la gran cantidad de víctimas, era que podían usar el proceso de eliminación para determinar qué don tenía el asesino. Eso si solo se trata de un asesino. Pensó. Habían circulado rumores entre sus contactos clandestinos de que alguien intentaba formar un grupo de villanos en Japón. Pero no encajaban en el perfil. Estos ataques eran a escala global, y los informes no estaban confirmados y provenían únicamente de Japón. No podía perder el tiempo con ello hasta que aparecieran pruebas reales mientras un asesino andaba suelto, atacando su primera línea de defensa contra las amenazas terrestres. Abriéndose paso por la base, pronto llegó al laboratorio médico, donde, sobre una mesa tendida, un hombre reconstruía lentamente el cuerpo en descomposición de Christopher Esquiline, sujetando la cabeza, mientras la carne comenzaba a crecer sobre el cráneo. El anciano que realizaba el proceso tenía una expresión sombría cuando Cecil se acercó. El jefe del GDA observaba cómo los músculos y el tejido comenzaban a llenar el interior del disfraz. Después de 30 años de esto, todavía no me acostumbro, dijo el médico forense al observar cómo se reconstruía un globo ocular con la carne del párpado cubriendo su superficie. Cecil también sintió una ligera oleada de náuseas al ver cómo el don del hombre rebobinaba su cuerpo desde los restos recuperados. Dejó la sensación a un lado. Bueno, quizá quieras trabajar en ese documento, ¿qué has descubierto hasta ahora? Preguntó. El médico forense señaló el pecho, donde había un gran agujero. Bueno, por lo que he observado, la herida en el pecho fue lo que lo mató. Sin embargo, la causa exacta aún no está clara. Esquiline era resistente, pero no era a prueba de balas. Podría haber sido simplemente munición de alto calibre, balas explosivas o algún tipo de arma, explicó. Cecil frunció el ceño ante la noticia. Dios mío, ¿hay algo que puedas decirme que ayude? Preguntó secamente. El hombre lo miró con serenidad. Bueno, no tenía agua en los pulmones. No se ahogó. Pero tampoco hay huellas dactilares en el traje, así que, aunque lo encontraron en el agua, no creo que lo llevarán allí, explicó. Cecil frunció los labios, pensativo. Eso podría reducir la posibilidad de la peculiaridad del asesino. Mientras Cecil pensaba, un par de pasos pesados se acercaron por detrás. Al mirar por encima del hombro, se encontró con los brillantes ojos verdes de un autómata. Su cuerpo era similar al de un humano, con brazos y piernas, recubierto de un color bronce, con una cabeza exagerada en forma de calavera y un singular cilindro que sobresalía de la parte posterior. «Robot, ¿alguna novedad?», saludó. «Sí, de hecho, después de escuchar el testimonio de Makoto, creo que tengo algo valioso». Su voz robótica se moduló antes de que una imagen holográfica se proyectara en sus ojos, mostrando al director un mapa aplanado del mundo, con Japón en el centro. Nos dijo que a las 6:24 p.m. se reunió con el fallecido, y minutos después les llegaron los informes del ataque. Basándome en su velocidad máxima registrada, justo por encima de Mach 1,5, puedo extrapolar dónde murió basándome en la variable de que se dirigió directamente a Estados Unidos. Explicó mientras una línea desde Japón se dirigía directamente a Estados Unidos a través del Océano Pacífico. También añadí la posibilidad de que tomara otras rutas, pero creo que esta es la mejor teoría. Y dado donde fue descubierto, revisé las corrientes oceánicas y tengo una zona donde debió morir. Explicó, mientras aparecía un pequeño círculo sobre un terreno baldío. Cecil apoyó las manos en las caderas mientras observaba en el mapa la zona donde Christopher fue asesinado. No hay tierra firme en kilómetros a la redonda. ¿Buscan vuelos registrados?, preguntó. Robot asintió. Lo hice, no había vuelos, comerciales ni privados, cerca del área. El médico forense se dio la vuelta y añadió. ¿Y con los hematomas que he visto? Cayó al agua desde un punto muy alto. Como de 15 pisos. Cecil chasqueó la lengua. Bueno, ahora sabemos una cosa con seguridad. Nuestro asesino puede volar. Me alegra saber que tu papá ha vuelto, le dijo Izuku alegremente a su amigo mientras caminaban por la calle desde el andén hacia la escuela.
Izuku notó que su amigo de repente parecía mirar hacia adelante con una mirada distante, una expresión vacía pero claramente afectada mientras seguía caminando. ¿Mako? Preguntó, sacando a su amigo de su trance. ¿Qué? Sí, ha vuelto, respondió rápidamente, recordando los ruidos que escuchó anoche. Sí que ha vuelto, dijo antes de bajar la mirada consternado. Izuku parpadeó, tentado de preguntarle si algo pasaba, pero en parte le decía que sería mejor no saberlo. En fin, me alegro mucho de que haya vuelto. Estaba pensando en pedirle que me entrenara un poco más, explicó. Izuku lo miró con curiosidad. ¿En serio? ¿Con qué, específicamente? Preguntó con curiosidad al doblar la esquina. Delante de ellos, vieron a Ida y Uraraka detenidos en la acera, mientras Ida se arrodillaba para atarse el zapato. Al verlos acercarse, la chica de gravedad sonrió y les saludó con la mano, a lo que ellos respondieron. Sinceramente, solo necesito pelear mejor. Después de luchar contra Allen y Bakugo, me di cuenta de que no tengo mucha experiencia en combate, admitió. Mako era muy consciente de su fuerza, incluso la de la gente común, incluso la de aquellos con peculiaridades de fuerza estándar, pero no era inmune al daño de algunos héroes. Aprender a pelear bien era probablemente su mejor opción. Espera, ¿de quién es Allen? Preguntó Izuku. Mako parpadeó antes de mirarlo. Espera, te lo dije, ¿verdad? ¿Cuándo derribaron la puerta de la escuela? ¿Me llamaron de la oficina del director? Preguntó al llegar junto a sus amigos. Ah, ¿sí? ¿Tu mamá está bien? Preguntó Uraraka con preocupación. Mako la despidió con un gesto. Está bien. Papá regresó ayer. ¿Pero en serio no mencioné que fui al espacio? Preguntó. Eso llamó la atención de todos. Los tres se quedaron boquiabiertos y lo miraron con incredulidad. Dios mío, vale, me llamaron porque, con mi papá ocupado con aquello en Rusia el otro día, no pudo encargarse de la llegada de un extraterrestre a nuestro planeta como hace cada 3 años. Cecil, este tipo de Lagda, de repente, Izuku agitó las manos frente a él. ¡Guau! 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 La Agencia de Defensa Global. El organismo rector que supervisa todas las comisiones de seguridad de héroes. Gritó. Mako asintió. ¿Sí? Confirmó. La mente de Uraraka captó lo que oía. ¿Y alguien? Me refiero a espera, sí, eres un extraterrestre, recordó de repente antes de negar con la cabeza. ¿Pero conociste a otro extraterrestre? ¿Cómo eran? Preguntó, interesada por lo que Mako les contaba. Mako suspiró, incrédulo de no haberles dicho ya. Bueno, pues me piden que me encargue de él, ya que mi padre está ocupado. Me cambio, vuelo, aguanto la respiración y voy al espacio. Y lucho contra este Allen. Allen el extraterrestre, explicó brevemente. Espera, ¿puedes simplemente contener la respiración en el espacio? Preguntó Ida antes de ahuecar su barbilla. Aunque dada tu fuerza, es lógico que tengas mayor capacidad pulmonar, pensó. Mako asintió. Sí, puedo aguantar un rato. De hecho, lo hago cuando vuelo muy alto por lo fino que es el aire, explicó, recordando las lecciones de vuelo que le había dado su padre cuando obtuvo sus poderes. Ida se ahuecó la barbilla. Interesante, de hecho conozco algunas técnicas de respiración que podrían ayudar con eso. Tuve que aprender a controlar mejor mi cardio cuando uso los motores, explicó, levantando el pie del suelo para reforzar su argumento. ¿En serio? Genial, Ida, gracias. Dijo Mako agradecido antes de negar con la cabeza. Claro. Alienígena, como sea, forcejea en el espacio, lo estrello contra la luna, pero luego podemos hablar, sí, tenía telepatía. Añadió rápidamente mientras Izuku volvía a abrir la boca. Y hablamos, resulta que forma parte de una coalición de planetas y va de planeta en planeta para probar a su defensor. Y lleva 30 años viniendo al equivocado. Exclamó. El trío parpadeó con incredulidad. Eso es, comenzó Ida. ¿De verdad? Continuó Uraraka. Me identifico. Terminó Izuku. Mako alzó las manos sobre la cabeza. Cierto. En fin, hablamos, lo despidieron y ya no nos molestará más, dijo con una sonrisa orgullosa. Aunque no logró derrotar a Allen por completo, logró hacer algo que su padre no pudo y evitar que volviera a la Tierra. Izuku le sonrió radiante. Mako, eso es increíble. Hiciste un trabajo de héroe de verdad. Lo elogió, mientras su amigo sonreía mientras se frotaba la nuca con cierta timidez. Uraraka levantó los puños. Ay, eso me emociona mucho. Tengo muchas ganas de que llegue la escuela hoy. Tengo muchas ganas de poder hacer estas cosas.
Dijo con entusiasmo, como si el grupo compartiera la emoción al cruzar las puertas de la escuela. Que alguien informe al primer ministro ruso sobre Rad Russian. Dígale que estamos considerando posibles opciones de rescate, le dijo Cecil a uno de los trabajadores de la sala de mando mientras pasaba junto a los múltiples monitores en la pared, frente a varias filas de escritorios que se elevaban. Cada trabajador tenía asignadas diferentes tareas para garantizar la seguridad pública. Las asignaciones variaban en escala, pero ninguna era menos importante que la otra. Un memorando a la agencia equivocada podría llevar al desastre, después de todo. Y mientras tanto, averigüen quién ocupará su lugar, añadió. El trabajador asintió mientras uno en la fila de atrás miraba hacia arriba. Señor, se pronostica un terremoto que afectará a California debido a nuestras varillas de vibración subterránea, explicó. ¿A qué agencias debo alertar? Envíenle el informe al gobierno estatal para que puedan coordinarse con los promotores de la recuperación de la ley local para prepararse. ¿Cómo van nuestros esfuerzos para instalar más varillas en el Caribe? Preguntó. Todavía estoy esperando respuesta, respondieron. Cecil suspiró con cansancio. Señor, acaba de llegar el informe de la autopsia de Esquiline, dijo uno de los técnicos. Cecil metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Pulsando algunos botones en la pantalla, abrió el informe y lo proyectó frente a él en un holograma para poder leerlo. Hoy, martes 14 de abril, 18:45 h. ¿Dónde se encontró la ubicación, las coordenadas y la causa de la muerte? Un traumatismo contundente y laceraciones en la cavidad torácica por la espalda. Pensó. Coincidía con la capacidad de volar del asesino de Esquiline, y un ataque sorpresa desde arriba tendría sentido si no quería arriesgarse a ser descubierto o visto. Pero se necesita mucha fuerza para hacerle algo así a alguien, y más aún a Esquiline, que era resistente gracias a su telequinesis táctil, que no solo le permitía volar, sino que también le otorgaba mayor fuerza y resistencia. Vuelo y fuerza, eso significa que se trata de un solo asesino, no de un grupo. Y explica cómo han estado evitando ser detectados, pensó. Que alguien revise el tráfico del radar del 14 de abril, alrededor de las 6:45 de esa noche, ordenó. Uno de los técnicos asintió y, con unas pocas teclas, mostró un mapa del mundo en la pantalla grande. Enfoque en el Pacífico, coordenadas. 25, 695, 59, 21, 28, 50, 57, 87, 162, 68, 88, 14, 94, 01, 95, 56, leyó de su informe. El mapa amplió la zona, mientras Cecil observaba mientras revisaban la línea de tiempo de los datos del radar. Había 2 puntos luminosos en el radar. Muy bien, uno de ellos es nuestro asesino. Quiero que lo sigas y me des su ubicación actual, dijo. ¿Desde abril hasta ahora? Cecil se giró para encarar al técnico, quien tragó saliva visiblemente antes de asentir. El jefe de la DA observaba mientras seguían el destello en la pantalla de hacía más de 10 meses. Mako se puso los guantes de su disfraz con entusiasmo por la lección de hoy. Tras llegar a su pista de héroes, Aizawa les informó que él, Olmigt y otro héroe supervisarían su primer ejercicio de rescate. De hecho, era algo que a Mako le interesaba mucho aprender. Con mi vuelo y mi fuerza, creo que se me dará bastante bien, pensó con esperanza mientras se bajaba la máscara. Mirando a Izuku, vio que su amigo había optado por usar su ropa deportiva para el ejercicio. Bueno, tengo que preguntar, ¿qué pasa con esa especie de máscara de media cara? Preguntó, señalando el trozo de plástico duro que Izuku llevaba alrededor del cuello. Lo miró y dijo, ah. Bueno, es para protegerme la boca. Quiero que la gente se sienta cómoda con mi sonrisa cuando la vean, como Olmigt. Así que tengo que proteger mis dientes, explicó con sensatez. Mako se frotó la barbilla desnuda, pensativo. Supongo que tiene sentido. Pero quiero decir, ¿plástico? Preguntó. Izuku lo miró. Bueno, sí, estoy pensando en comprarme uno de metal o algo así, pero aún no he encontrado nada, explicó tímidamente mientras salían del vestuario. Izuku miró a Mako y sonrió. Sabes, el tuyo es realmente único. Me gusta mucho, felicitó a su amigo. El medio Viltrumita le devolvió la sonrisa. Gracias, amigo. Quería algo, bueno, icónico. Pero Melissa y yo tardamos un poco en decidirnos por esto, dijo, tocando el centro de su disfraz con la mano. Sabes que podría preguntarle a Melissa si te puede hacer algo si quieres. Sé que tu mamá lo hizo, pero, bueno, tu mamá es un encanto, pero no es experta en disfraces de héroes, dijo con buen humor. Izuku rió nerviosamente.
Sí, pero aún así, me lo dio. Y quiero usarlo, ¿sabes? Preguntó al llegar a la entrada de la escuela, donde se había reunido el resto de la clase y un autobús los esperaba para llevarlos a las instalaciones donde entrenarían. Sí, lo entiendo. La verdad es que me costó muchísimo encontrar un nombre para el disfraz, pero no fue hasta que hablamos con mi padre que se me ocurrió, explicó, haciendo que Izuku lo mirara con entusiasmo. ¿Ya tienes un nombre de héroe en mente? Preguntó. Mako asintió, frotándose la nuca tímidamente. Sí, es bastante optimista. Es, todos. Escuchen atentamente, por favor. La voz de Ida resonó, haciendo que los dos amigos se detuvieran y se giraran hacia el delegado de la clase, quien señaló el busto que llevarían al campo de entrenamiento. Formaremos una fila ordenada y subiremos al autobús uno a uno. Su asiento se asignará por su número de estudiante, de menor a mayor. Ordenó. Mako levantó la mano. ¿Sí? Mako. No tengo mi identificación. No tengo bolsillos en esta cosa, dijo, señalando su disfraz. Vaya. Lo mismo digo, intervino Tooga. Yo tampoco. Confesó Mina con una sonrisa tímida. Lo mismo digo, añadió Mineta. Uraraka inclinó la cabeza. Espera, ¿tienes siquiera bolsillos, Ida? Preguntó con curiosidad mientras miraba el traje blindado de su amiga. El representante de la clase se puso rígido. Bueno, espera, ¿tienes tu identificación? Preguntó Izuku. Resultó que el autobús ni siquiera se ajustaba a la distribución de asientos que Ida había planeado, dejando al delegado de la clase enfurruñado en su asiento mientras Mina le daba palmaditas en la espalda. Todo eso para nada, qué pena, lo consoló. Mako, que estaba sentado a la derecha de Izuku mirando alrededor del autobús, esto es raro, admitió, lo que provocó que Izuku lo mirara con curiosidad. Kaminari inclinó la cabeza y preguntó, ¿qué es? Bueno, es que, hace meses que no uso el transporte público, admitió Mako. Cuando obtuvo su licencia de piloto, le dio su tarjeta de metro a un tipo que estaba afuera de la estación pidiendo dinero para llevarlo. Ahora vuelo a todas partes, dijo con una sonrisa y encogiéndose de hombros. Aoyama, el estudiante entusiasta, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas, lo miró. Ah, claro que sí. Si quisieras volar a todas partes, ¿por qué no lo harías? ¿No? Preguntó. Mako arqueó la mirada bajo su máscara. ¿De verdad sabe francés? Se preguntó. Sí. Es un cambio de ritmo, nada más, dijo, mirando a Izuku. Su amigo y él intercambiaron una sonrisa cómplice. Hir se inclinó hacia adelante sobre la barandilla de la parte trasera del autobús. Pero, ¿no sería una molestia si tienes que llevar muchas cosas contigo cuando vas a algún lugar? Preguntó. Mako se encogió de hombros. ¿Algo así? Digo, mi fuerza ayuda, pero si no la tuviera, probablemente haría varios viajes, razonó. Uraraka arrugó la cara. Eso casi no vale la pena, bueno, en realidad supongo que depende de cuánto tiempo ahorres, razonó. Por ejemplo, si tardas 10 minutos en volar, pero 1 hora en coche, entonces sí que vale la pena. Momo inclinó la cabeza mientras ahuecaba la barbilla junto al usuario de gravedad. Supongo que sí. Pero también depende de lo que necesites llevar. Algunas cosas pueden ser incómodas según su tamaño y forma, añadió pensativa. La boca de Shoji se levantó sobre uno de sus tentáculos. Bueno, si es lo suficientemente fuerte, probablemente podría ponerlo en un contenedor de almacenamiento o algo y llevarlo, pensó en voz alta. Mako recordó cuando su madre compró el sofá para la sala y su padre tuvo que subirlo a la terraza para que pudieran meterlo más fácilmente. Pero aún tenían el problema de pasarlo por la puerta de la sala. Tío, podría pedir un servicio de entrega a domicilio si quisiera. Te lo traen en 5 minutos o menos, bromeó. Los guantes de Toru se levantaron y acunaron algo, Mako asumió que era su barbilla, o podrías lidiar con la gente si quisieras, quiero decir simplemente volar gente a través de la ciudad. Mako levantó la mano y la inclinó de un lado a otro. ¿Eh? No hay buena manera de cargar a alguien cuando estás volando, admitió. Aizawa, que estaba al frente del autobús, se giró hacia él. ¿Y cómo lo sabes? Preguntó. Mako tragó un nudo que rápidamente se formó en su garganta. Le pedí a mi papá que me mostrara, señor, respondió rápidamente. Aizawa guardó silencio un momento antes de emitir un murmullo de satisfacción por su respuesta. Mako sintió que acababa de esquivar una bala. No era como si se hubiera ido de justiciero ni nada por el estilo. Espera, comenzó Hir, ¿cómo que no hay una buena manera? Mako levantó los brazos y los extendió como si fueran una copa.
Bueno, entonces puedes llevar a alguien de mochila, pasando los brazos por debajo de sus axilas. O puedes cargar a alguien. Ir de mochila es un rollo porque es súper incómodo, dijo. Bakugo puso los ojos en blanco. ¿En serio? ¿Esas son tus gafas de queja? Preguntó con rencor. Mako se giró hacia él. No para mí, sino para ellos. O sea, si alguien te sostiene así por las axilas, ¿de verdad te parece cómodo? Preguntó. Bakugo abrió la boca para responder, pero al pensarlo, la cerró. Exactamente, y cargar a alguien es un poco incómodo, añadió. Momo parecía escéptica. ¿Pero es esa una verdadera razón para que no me guste? Preguntó. Mako volteó sus manos mientras se encogía de hombros. Podría ser solo yo. Solo lo he visto hecho en el estilo nupcial, dijo. Aizawa se giró y les aconsejó. Deberían intentar el método de bombero. Se levanta a la persona sobre los hombros y se la sujeta agarrándole el brazo y la pierna por delante. Quizás puedan cargar a alguien sobre uno de sus hombros gracias a su fuerza, pero no se lo recomiendo a todos, explicó a la clase. Izuku levantó la mano. Sensei, ¿está bien arrastrar a alguien? Preguntó. Generalmente estás a salvo si los arrastras por la parte superior del cuerpo, pero puede depender de las lesiones que sufran, explicó. Mako se volvió hacia Izuku. Amigo, ¿puedes golpear un edificio? ¿Por qué necesitarías arrastrar a alguien? Preguntó con escepticismo. Todavía estoy trabajando en regular mi fuerza, respondió. Bueno, ¿puedo preguntar algo? Preguntó Mina de repente a los dos amigos. Lo acabas de hacer, Kero, dijo Tsuyu. La chica de piel rosa la señaló. Vale, ahí me pillaste. Pero no es lo que quería decir. Dijo antes de girar la cabeza hacia Izuku y Mako. ¿Se conocen bien? Es decir, ¿los veo pasar tiempo juntos todo el tiempo? Preguntó. El verde junto a Mako se animó al verlo. Ah. Sí, Mako, Kachan y yo crecimos juntos, explicó con una sonrisa mientras se giraba hacia Mako, quien le devolvió la sonrisa. Mako vino de América de joven, somos amigos desde entonces, explicó. Mako sonrió con sorna y levantó el puño, Izuku levantó el suyo y chocó los nudillos con los de sus amigos. Mina juntó las manos y dijo, ¡ay! ¡Qué monada! Arrulló. Desde más abajo en el autobús, Bakugo chasqueó la lengua, molesto. Kirishima se asomó desde su lugar más abajo en la fila donde estaban sentados Mako e Izuku. Eso es genial. ¿Entrenaron mucho de niños? Preguntó. Mako notó que Izuku miraba hacia abajo con nerviosismo y decidió responder. Bueno, no exactamente, mis poderes no aparecieron hasta hace casi un año, respondió, haciendo que los ojos del pelirrojo se abrieran de sorpresa ante la información. Mako miró a su amigo, quien parecía visiblemente aliviado. Sentirse impotente había sido mucho más duro para Izuku que para Mako, así que tenía sentido que no quisiera hablar de ello. Sin embargo, no notó la mirada de culpa en el rostro de su amigo. Sé que Olmig dijo que no podía contárselo a nadie por su seguridad, pero, si hay alguien a quien debo contárselo. Es a Mako, pensó, confundido. Tsuyu se llevó un dedo a la barbilla. Es extraño, pero no inaudito. ¿Acaso tomó tiempo para que tu don se manifestara? Preguntó. Mako asintió. Básicamente, mi papá decía que todos los poderes se manifestaban al cumplir 18 años en su país, dijo. La respuesta causó confusión entre los estudiantes, pues todos habían desarrollado sus dones desde pequeños. Al notar la confusión general, Mako comprendió por qué. Ah. Sí, mi papá es Omniman. El autobús quedó en un silencio sepulcral. ¿Qué? Gritó al unísono la mayoría de la clase, excepto los que ya lo sabían. Sí, es mi papá. Soy mitad Viltrumita, explicó encogiéndose de hombros. Momo parecía visiblemente sorprendida por la información, a su lado Uraraka rió disimuladamente, es solo que, bueno, eso significa que eres mitad alienígena. ¿Sí, y? Preguntó Mako. Por Dios. Todos en este autobús tienen superpoderes. ¿De verdad son tan exagerados los extraterrestres? Preguntó. La clase volvió a guardar silencio mientras parecían procesar el hecho. O sea, cuando lo dices así, no realmente, admitió Hir. Supongo que es solo que, bueno, es el único extraterrestre que hemos visto, admitió antes de darse cuenta de su error. Ah, bueno, ahora es el segundo, supongo. Kaminari se recostó en su asiento. Vaya, recuerdo eso. Tu padre dio una gran conferencia de prensa y les dijo a todos que estaba aquí. ¿Algo sobre, ayudar al planeta? Comité para el mejoramiento del mundo, corrigió Mako con ligereza. Los Viltrumitas básicamente tienen este trabajo. Viajan a otros mundos y ayudan a protegerlos.
Mi papá fue seleccionado para ir a la Tierra, explicó. Tsuyu ladeó la cabeza. Vaya, eso suena a una agencia de héroes. Pero a una escala mucho mayor, observó. Las agencias solían estar dirigidas por un solo héroe, pero también podían emplear a otros héroes como ayudantes para mantener la paz y asumir la responsabilidad de mantener la seguridad de una zona. Ah, nunca lo había pensado así, admitió Mako. Cuando le preguntó a su padre sobre Viltrun, su padre no fue muy descriptivo hasta que le preguntó por qué había llegado al corazón. Después de que murieron tus abuelos, me sentí sin rumbo. Venir a la Tierra fue como una oportunidad para empezar de nuevo con algo nuevo. Entonces conocí a tu madre y. Bueno, ella lo cambió todo. Convirtió esto de un trabajo en un hogar, y entonces llegaste tú y lo cambiaste todo de nuevo, recordó que le dijo su padre. No estoy seguro de poder hacerlo, dijo Mako de repente, provocando que todos lo miraran con curiosidad. Miró a su alrededor. O sea, dejarlo todo atrás como hizo mi padre. ¿Dejarían la Tierra para proteger un planeta del que ni siquiera han oído hablar? Preguntó. La pregunta resonó en el autobús durante unos segundos. Aizawa miró a sus alumnos desde la parte delantera y escuchó atentamente. O sea, si la gente necesitara mi ayuda? Quizás, respondió Izuku. Mako se giró hacia él sorprendido y vio una mirada pensativa en el rostro de su amigo. O sea, no es que no pudiera regresar, ¿verdad? Y si la gente necesita que alguien la salve, entonces es nuestro deber como héroes hacerlo, ¿verdad? Preguntó. Mako sonrió un poco antes de asentir. Supongo que sí. Espera un segundo, comenzó Mineta, tu mamá es humana, ¿verdad? Le preguntó a Mako. Los labios del medio humano se fruncieron, sin entender del todo a dónde quería llegar esto. Sí, obviamente. ¿Está bien, es súper fuerte? Preguntó. ¿Qué? No, su peculiaridad es que puede encontrar cosas en las que se imprime después de perderlas. Como su celular o el control remoto de la tele, explicó, pensando en todas las veces que él y su papá pasaban buscando el dispositivo perdido para ver la tele mientras su mamá estaba en el trabajo. Nolan llegó al punto de volar, agarrar a su mamá, hacer que encontrara el control remoto y luego volarla de vuelta al trabajo. Mineta inclinó la cabeza. Pero espera, ¿cómo estás aquí? Si es súper fuerte, no. Empezó antes de que Tsuyu sacara la lengua y le diera un golpe en la nuca. ¡Ay! Oye, al menos hago las preguntas importantes. Exclamó, sin ver la expresión vacía que cruzó el rostro de Mako al recordar de nuevo los ruidos. Olmig golpeó el capó de un coche a toda velocidad desde arriba al aterrizar. El conductor salió disparado por la ventanilla tras la parada brusca del vehículo, solo para ser alcanzado por la espalda de la camisa por la mano de Olmig, que lo esperaba. ¡Dios mío! Gritó el ladrón, mientras el dinero robado se movía con el viento tras la parada brusca. Olmig sonrió al depositar al hombre sobre el capó destrozado del coche, mientras los peatones se detenían a contemplar el espectáculo. Ahora no puedo creer que ese dinero te pertenezca, dijo jovialmente el héroe número 1 mientras dejaba al villano sobre el capó del auto de escape mientras su vida continuaba pasando ante sus ojos. ¡Guau! Es Olmig. Él realmente está aquí. Olmig se giró hacia la multitud de espectadores y les hizo un gesto de aprobación con el pulgar, con una gran sonrisa esperanzada. Aunque esto era en referencia a lo que en realidad estaba pensando. Rayos. Voy a llegar tarde a la escuela. Y esta vez soy el profesor. Pensó para su propia consternación. Sin embargo, antes de que pudiera saltar hacia Luz, un portal familiar se abrió frente al coche y Cecil salió. ¿Cecil? No esperaba verte en ningún sitio, empezó. Antes de que pudiera decir público, Cecil lo interrumpió. Tú, portal. Ahora, ordenó. Su expresión tensa dejaba claro que hablaba en serio. La sonrisa de Olmig se transformó brevemente en una expresión confusa antes de asentir y seguirlo a través del portal. Al cruzarlo, se encontró dentro de la oficina del director de la GRA. Junto al escritorio estaba su asistente Donald, quien los miró al entrar. Acabo de colgar el teléfono, voy a la casa del objetivo para rescatarla, dijo. Cecil asintió antes de que apareciera otro portal para que pudiera atravesarlo. Olmig se volvió hacia Cecil cuando Donald se fue. Bien, ¿qué pasa, Cecil? Tú primero que nada. Deja de usar tu poder ahora mismo. Ya es bastante malo perder el tiempo con tonterías de cualquier villano, lo regañó. Olmig frunció el ceño ante el tono del hombre, pero se desactivó de todas formas. Ahora estaba en la oficina de Cecil con un traje amarillo que le quedaba unas tallas grande. Segundo, lo que voy a decir no sale de esta habitación hasta, una mierda que ni siquiera sé, dijo antes de coger su teléfono.
¿De qué se trata esto? Preguntó Olmig con seriedad. Cecil abrió su teléfono y presionó un botón para mostrar el mapa que había estado revisando su técnico durante horas. Descubrimos que el asesino de Esquiline es un volador como él. Tras determinar la causa de la muerte, consultamos los datos del radar del día de la muerte de Esquiline y encontramos esto, dijo mientras la imagen mostraba dos líneas, una roja y una azul. Una venía de Japón y la roja se dirigía directamente a interceptar la azul de Estados Unidos, curvándose de modo que yo aparecí por detrás de Esquiline. Al encontrarse con la línea azul, desapareció. Después de esto, rastreamos sus movimientos, ¿y qué más da? Coincide con la hora y la fecha de los otros asesinatos, explicó. Olmig observó cómo la imagen avanzaba rápidamente, mostrando la línea roja ir de un lugar a otro donde un profesional tras otro era asesinado. Nos dimos cuenta de que frecuentaba Japón, así que asumimos que nuestro asesino vivía allí. Y mientras buscábamos registros de personas con dones que podían volar, esto ocurrió, explicó antes de que se mostrara el punto rojo volando de Japón a Rusia. Hace 2 días, y luego desapareció. Olmig sintió como si le hubieran lanzado una pelota de goma en el estómago. Pero entonces, Cecil, tienes que estar completamente seguro de esto. Si no, verifiqué 3 veces los datos de telemetría. Y es uno de los pocos que puede volar lo suficientemente rápido y golpear con la fuerza suficiente para matar a esta gente, dijo Cecil en tono amenazante. Olmig apretó los puños al tiempo que su cuerpo, más pequeño, empezaba a desprenderse de vapor. Durante mucho tiempo después de su lesión, sintió alivio por la presencia de Nolan. Aunque era el héroe número 1 del mundo, creía que algún día Nolan podría superarlo con sus habilidades y dedicación. Apretó los dientes con rabia al ver cómo su tamaño crecía. Espera. Cecil dijo con calma. Ahora mismo tenemos la ventaja. Nolan no sabe que lo sabemos, y eso nos da ventaja. Dijo antes de que el mapa que Cecil había ampliado mostrara una imagen de Japón. Estamos evacuando una zona de Japón, lo atraemos allí. Luego lo bombardeamos antes de que pueda reaccionar, lo tomamos desprevenido y lo eliminamos antes de que pueda causar más daños, dijo. ¿Y qué hay de Mako? ¿Su hijo? Preguntó. Cecil levantó la mano. Tengo un equipo que va a su casa a rescatar a su madre, y voy a enviar a Donald Laua a buscarlo, dijo, tranquilizando a Olmig. Les explicaremos todo cuando lleguen. Luego, tú liderarás la carga contra Nolan, ya tengo a los guardianes preparados, y estoy contactando a Endeavor y a otros héroes importantes para que me recuperen, explicó. Olmig asintió. De acuerdo, dijo con más calma. Pensó en sus alumnos. Midoriya le había hablado extensamente de Mako durante sus meses de entrenamiento. Casi esperaba sentir celos por él al recibir su poder mientras que Izuku no, pero en cambio, lo conmovió la adoración que sentía por su amigo. Incluso cuando no tenía un don, Mako no dejó que eso lo afectara, se defendió a sí mismo y a mí en cada oportunidad sin dudarlo, y cuando obtuvo sus poderes, tuve miedo por un tiempo porque pensé que cuando sucediera me dejaría atrás. Pero no lo hizo, siguió siendo mi amigo a pesar de saber que probablemente nunca tendría un don y eso significa más para mí de lo que creo que jamás sabrá. El joven Midoriya, Olmig pensó con tristeza antes de que la imagen de Donald apareciera en pantalla. Señor, tenemos una complicación. La expresión tensa de Donald se reflejaba en el video. Cecil frunció el ceño. Eso no es lo que quiero oír ahora, Donald. Quiero buenas noticias, dijo entre lágrimas. La clase de Sir Mako está de excursión, han intentado comunicarse con los profesores allí pero no logramos realizar ninguna llamada, explicó. Eso no es una buena noticia, Donald. Gruñó Cecil frustrado. ¿Dónde está este lugar? Preguntó. Conseguiré un portal allí, dijo simplemente. Es la junta de simulación imprevista, respondió Olmig, frotándose la nuca. Cecil lo miró con incredulidad. La llamamos la junta de simulación imprevista, añadió. ¿Un porro? Olvídate. Dijo antes de que una puerta brillante apareciera ante ellos, solo para desvanecerse. Olmig abrió mucho los ojos al ver a Cecil entrecerrándolos, intentando de nuevo. La puerta apareció, pero parpadeó antes de desaparecer de nuevo. Maldita sea. Alguien me está interfiriendo. Gruñó furioso antes de mirar la expresión confundida de Olmig. Suspiró. Mi don solo funciona si la zona a la que me estoy transportando tiene banda ancha para localizarla. Algo bloquea la entrada o salida de señales, algo va mal, dijo antes de volverse hacia Donald. Que los profesores se levanten y vayan ya. Ordenó. Vaya, parece Universal Studios Japan.
Mako y la clase pensaron al ver la inmensidad del complejo de entrenamiento interior. Bajo la cúpula había una gran área de unos 400 metros de diámetro con varias zonas más pequeñas repartidas por todas partes. La clase estaba en una plataforma sobre una larga escalera que conducía al pabellón central. Diseñé estas instalaciones yo misma para que representaran todo tipo de desastres y accidentes imaginables, dijo una heroína con un disfraz pesado frente a la clase. Llevaba un gran traje espacial acolchado con un casco negro cubriéndole la cabeza. Era nada menos que la heroína del rescate 13. Uraraka, quien saltaba junto a Izuku emocionada por ver a su héroe favorito. Aizawa se acercó a ella y le preguntó en voz baja. 13, ¿dónde está Olmig? No debería estar aquí. Para que los estudiantes no pudieran oírlo. Se inclinó y dijo. No sé, dijo que venía para acá la última vez que hablé con él. Quizás se le acabó el tiempo. Supuso. Todo el profesorado de la UA sabía que tenía un límite de tiempo para seguir siendo un héroe, así que era posible que lo hubiera alcanzado hoy. Mientras tanto, Mako recorrió las instalaciones y notó las diferentes áreas que habían establecido. Había una zona de inundación, una zona de terremotos, un incendio masivo y algunas más. Jamás pensé en todos los desastres que los héroes deben enfrentar. Pensó. Bien, clase, antes de empezar, tengo algunos puntos que quiero abordar, dijo 13 a la clase para captar su atención. Levantó su mano enguantada, con capuchones en las puntas de los dedos. Como ya sabrán, tengo una peculiaridad llamada agujero negro, que me permite absorber y destrozar todo lo que se interponga en su camino, explicó para quienes aún no lo sepan. Uraraka asintió con entusiasmo junto a Izuku. Cierto. Y lo has usado para salvar a la gente de todo tipo de desastres. Intervino. Ella asintió. Bueno, sí. Pero, comenzó, haciendo que los dos se detuvieran, mi poder podría matar fácilmente, y no tengo duda de que algunos de ustedes aquí tienen poderes similares que, si se manejan mal, podrían hacer lo mismo, dijo con seriedad. Mako tragó saliva, consciente de que su fuerza podía matar fácilmente a alguien si no moderaba la fuerza con la que golpeaba. Por esa misma razón, era extremadamente cuidadoso al golpear a Bakugo durante la pelea. Gracias al entrenamiento de Aizawa, aprendiste a usar tus donaciones de diversas maneras. Mientras que con el entrenamiento de batalla de Olmig, experimentaste el peligro que representan, recordó 13. Esta clase te enseñará a usar tus donaciones para salvar vidas. Tus poderes no están hechos para hacer daño, sino para salvar a la gente, dijo. Mako sonrió y aplaudió junto con algunos de los demás estudiantes mientras la profesora se inclinaba al terminar su discurso. Sin embargo, cuando Aizawa estaba a punto de hablar, notó con el rabillo del ojo que algo le llamó la atención. En el pabellón, al pie de las escaleras, apareció un agujero negro que giraba sobre el suelo. Antes de que pudiera investigar más, una mano pálida emergió del agujero y pareció abrirlo y abrirlo. De él salió un joven vestido de negro con manos incorpóreas que cubrían parte de sus brazos y piernas, una de las cuales le cubría el rostro. 13. Protejan a los estudiantes. Gritó mientras él y ella notaban que el vórtice se ensanchaba y salía gente de diversas formas y tamaños. ¿Qué demonios es eso? Preguntó Kirishima con inquietud, inclinándose hacia adelante para intentar ver mejor. No se muevan. Son unos villanos. Ordenó Aizawa, sorprendiendo a la clase. La adrenalina de Mako comenzó a fluir instantáneamente, miró a su alrededor. ¿Alguien tiene un teléfono? Preguntó. 13 lo miró antes de sacar el suyo, solo para sisear. Deben estar interfiriendo las señales de alguna manera. Si no, las alarmas estarían sonando, siseó. Mako se apresuró a acercarse. Dámelo, volaré por el techo y haré una llamada, dijo. 13 miró a Aizawa, quien asintió. Le entregó su dispositivo y Mako inmediatamente salió disparado por los aires, con una ráfaga de aire que salió disparada desde abajo sobre los demás estudiantes. Extendiendo una mano frente a él, golpeó la otra con el teléfono contra su pecho antes de salir disparado por el techo. Desde el pabellón, el hombre pálido que guiaba a los villanos a través del portal levantó la vista. A su lado, a falta de un término mejor, había un monstruo. Era enorme, con músculos gigantescos cubiertos por una piel negra como la tinta. Su cabeza tenía un par de ojos a un lado con un pico que se extendía por delante con dientes en su interior, y la parte superior de la cabeza, cortada, dejaba al descubierto su cerebro. Nomu. Para con eso, dijo, señalando hacia donde el estudiante había salido volando por el techo. Mientras tanto, a medio kilómetro por encima de Luz, Mako tecleaba furiosamente en el teléfono.
Vamos, vamos, vamos. Siseó mientras marcaba el número de su padre. Se lo acercó al oído y lo oyó sonar varias veces antes de que la línea respondiera. Papá. Papá, soy yo. Mako. ¿Qué? Mira, estoy en la USG y villanos aquí y no podemos comunicarnos con la escuela, Benny, comenzó mientras una enorme figura negra apareció detrás de él con el puño en alto antes de golpearlo en la parte posterior de la cabeza de Mako, lanzándolo directamente hacia la USG. Al estrellarse contra el techo, los estudiantes apenas tuvieron tiempo de correr antes de que Mako se estrellara contra el suelo dentro de un cráter. Mako. Gritó Izuku antes de correr para ver a su amigo levantarse. ¿Estás bien? Preguntó. El medio Viltrumita estaba un poco raspado, frotándose la nuca donde lo habían golpeado. Uf, vale. Me dolió mucho, admitió mientras Kirishima y Kaminari se acercaban corriendo. Recibí una llamada de mi papá, debería estar de camino, dijo mientras Kirishima le ofrecía una mano, que él tomó para levantarse. Bajó la mirada y frunció el ceño al ver el teléfono de 13 hecho pedazos. Uy, lo siento, 13, se disculpó con el profesor. Negó con la cabeza mientras se acercaba. Ya recibiste la llamada, es importante. Ojalá tu padre llegue a la escuela y nos dé apoyo, dijo antes de que una gran figura aterrizara detrás de Mako, a pocos metros de distancia. Al darse la vuelta, Mako vio la gran criatura que lo derribó del cielo. Mako tragó saliva al darse cuenta de lo grande que era, levantó el brazo y deslizó su lado izquierdo hacia adelante y ladeó el brazo derecho hacia atrás. Oh, mierda, gimió.